Nunca planeé enamorarme de él. Y mucho menos de un hombre casado. Todo comenzó una tarde gris en Barcelona, cuando el cielo parecía arrastrar un secreto. Yo había salido del trabajo antes de tiempo, buscando un poco de aire, algo de silencio lejos de los gritos de mi casa. Mi marido, David, llevaba semanas ausente, no físicamente, pero sí del alma. Sus palabras se habían vuelto automáticas, sus besos, un trámite. Yo también me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. Fue en ese café de la esquina, el de las mesas de madera vieja y el olor a pan recién hecho, donde lo vi por primera vez. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando la lluvia como si esperara que algo cambiara. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no debería haber sentido. ¿Puedo sentarme?, preguntó con esa voz tranquila, un acento suave que no lograba ubicar. Claro, si no esperas a nadie, respondí, fingiendo indiferencia. Su nombre era Sergio. Arquitecto. Casado. 2 hijos. Su vida sonaba perfectamente ordenada, justo lo contrario a la mía. Pero sus ojos tenían esa tristeza de quien ya no pertenece a ningún lugar. Esa primera conversación duró más de lo que debería. Hablamos de todo y de nada, del ruido de la ciudad, de las cosas que uno deja de sentir sin darse cuenta, de los silencios que matan despacio. Cuando me fui, él solo dijo algo que me quedó clavado. A veces, hablar con un desconocido se siente más sincero que con quien duerme a tu lado. Esa frase me persiguió toda la noche. Y al día siguiente, volví al mismo café. No sé si fue casualidad o destino, pero él estaba allí otra vez. Esta vez me esperaba. Desde entonces, Barcelona empezó a cambiar de color. Cada calle, cada rincón, se llenó de esa ansiedad dulce que solo el deseo prohibido puede provocar. Nos encontrábamos cada semana, a la misma hora, sin decirnos demasiado. Al principio, era inocente, o al menos eso nos repetíamos. Un café. Una conversación. Una sonrisa. Pero el silencio entre nosotros empezó a volverse insoportable. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, nuestras manos se rozaron sobre la mesa. No fue planeado. No fue necesario decir nada. En ese gesto se escondía todo lo que callábamos. Esto está mal, susurré. Lo sé, respondió él, sin apartar la mirada, pero a veces lo que está mal es lo único que nos hace sentir vivos. Aquella frase cambió todo. A partir de ese momento, cada encuentro fue una batalla entre la culpa y el deseo. Yo volví a casa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que David lo escuchara. Y aún así, no podía detenerme. Una tarde, él me llevó a un pequeño mirador frente al mar. El cielo estaba encendido de tonos anaranjados. ¿Sabes?, me dijo, a veces sueño con otra vida, contigo, lejos de todo. Y luego despiertas, respondí. Sí. Y vuelvo a ser quien no quiero ser. Lo sé. No sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo el sabor salado del mar y el temblor en mis manos. El mundo se detuvo por un instante, y supe que, aunque todo se derrumbara después, ese momento sería mío para siempre. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo y no me reconocí. Había una mujer distinta en mis ojos, alguien que había cruzado una línea que no tenía regreso. Y, sin embargo, por primera vez en años, esa mujer estaba viva. Pero lo que no sabía es que esa vida prestada tenía un precio. Y que alguien, muy pronto, lo descubriría. Mentir se volvió parte de respirar. Y aunque la culpa me pesaba en el pecho, el deseo me arrastraba cada vez más profundo. Sergio y yo aprendimos a vivir entre sombras. Nos escribíamos desde números desconocidos, con mensajes cortos y códigos absurdos. Nos vemos en el 7, quería decir el café de siempre. Hoy llueve, significaba te necesito. Era un juego peligroso. Uno en el que cada mensaje podía destruirnos. Y sin embargo, ninguno de los dos quería detenerlo. Mi marido, David, empezó a notarlo. No lo decía, pero lo sentía. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente.
¿Pasa algo contigo?, preguntó sin levantar la voz. No, mentí, sin pestañear. Últimamente estás diferente. Será el trabajo, respondí rápido. Esa fue la primera vez que lo vi dudar de mí. Y esa duda, en lugar de asustarme, me hizo sentir una extraña mezcla de poder y miedo. Al día siguiente, Sergio y yo nos vimos en un hotel cerca del puerto. Era un lugar pequeño, casi vacío, con olor a madera húmeda y vino. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en la cama, esperándome. No sabes cuánto te he echado de menos, susurró. Y cuando me abrazó, todo el peso del mundo desapareció. No fue solo deseo. Fue refugio. Fue todo lo que nuestras vidas no eran, espontáneo, cálido, sincero. Pero después de cada encuentro venía la tormenta. Yo volví a casa con el perfume de Sergio aún en la piel, temiendo que David lo notara. Y lo peor era que, poco a poco, ya no podía fingir con él. Cada palabra, cada gesto, me parecía una mentira. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, encontré en el bolsillo de mi marido un recibo de flores. Una docena de rosas rojas. Pagadas hace 2 días. Pero yo no había recibido ninguna. El corazón se me congeló. Por un instante, creí que él también tenía a alguien. Y sentí algo que no esperaba, celos. Los mismos que yo le había provocado, ahora ardían dentro de mí. Esa noche lo esperé despierta. Él llegó tarde, con su sonrisa cansada. ¿A quién le compraste las flores?, pregunté sin rodeos. Se quedó quieto. ¿Qué flores? Las del recibo que encontré en tu bolsillo. Hubo un silencio largo, incómodo. Eran para ti, dijo al final, pero discutimos antes de que pudiera dártelas. No supe si creerle. Solo sé que en ese momento sentí que todo se derrumbaba dentro de mí. Más tarde, cuando me quedé sola, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Sergio. Te necesito. ¿Ahora? Y sin pensarlo, salí. Lo encontré esperándome junto al mar, donde siempre íbamos a escondernos del mundo. El viento era frío, y su mirada estaba diferente. Más seria. Más triste. Tenemos que parar esto, dijo. ¿Por qué? Porque nos está consumiendo. Porque cada vez que te beso, siento que te robo algo que no me pertenece. Quise decirle que no me importaba nada, que lo único que me importaba era él. Pero no pude. Mis ojos lo dijeron por mí. Él me acarició la mejilla con ternura. Te amo, susurró, pero no puedo seguir viviendo entre mentiras. Y antes de que pudiera responder, se fue caminando hacia la oscuridad. Esa noche, la ciudad me pareció más vacía que nunca. Barcelona, que antes brillaba para nosotros, ahora era solo un eco triste de lo que habíamos sido. Volví a casa con el corazón hecho polvo. Y al abrir la puerta, escuché la voz de mi marido desde la sala. Tenemos que hablar. Me quedé congelada. En su mirada había algo distinto. No era sospecha. Era certeza. Supe que todo iba a cambiar en esa mirada. David me observaba en silencio, como si cada gesto mío fuera una confesión. No necesito gritar. No necesito preguntar. En sus ojos ya estaba la respuesta que yo tanto había temido. ¿Desde cuándo?, susurró finalmente, con una calma que me partió el alma. ¿Desde cuándo qué? Intenté fingir, pero mi voz tembló. ¿Desde cuando estás con otro hombre, Laura? Mi cuerpo se paralizó. No sé si fue culpa, miedo o alivio, pero sentí que el aire me faltaba. Había pasado meses construyendo un muro de mentiras, y ahora todo se desmoronaba. No sé de qué hablas, mentí una vez más, pero su sonrisa triste me detuvo. Ya no hace falta fingir. Lo sé todo. Se levantó del sofá con una lentitud insoportable, sacó del bolsillo su teléfono y me mostró la pantalla. Era una foto. Yo. En el café. Con Sergio. Nuestras manos entrelazadas. La mirada que nunca mentía. Un amigo me lo envió, dijo. Dijo que te vio varias veces con él.
Su voz no tenía rabia, solo cansancio. Y eso dolió más que cualquier grito. David, por favor, intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. No digas nada. No quiero explicaciones. Solo dime, ¿por qué? Y entonces, sin saber de dónde me salió el valor, le dije la verdad. Porque me sentía sola. Porque contigo hace años que no soy nadie. Porque él me miraba como si aún existiera. Él bajó la cabeza, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Entonces supongo que ya no hay nada más que decir, susurró antes de marcharse a la habitación. Esa noche no dormimos juntos. El silencio entre nosotros fue más cruel que cualquier discusión. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Solo dejó una nota sobre la mesa. No te preocupes. No haré nada. Pero no puedo seguir aquí. Y así, en un instante, mi matrimonio terminó sin una escena dramática. Sin lágrimas, sin puertas que se cierran. Solo con ese vacío brutal que deja el adiós. Durante días no salí de casa. Apagué el teléfono, evité el mundo. Pero una tarde, escuché golpes en la puerta. Era Sergio. Tu marido vino a verme, me dijo en cuanto entró. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió, mirándome a los ojos. Que lo siento. Que nunca quise hacerte daño. Me eché a llorar. Todo lo que habíamos intentado esconder estaba ahora al descubierto. Pero él no se movió. No huyó. Se quedó allí, conmigo, en medio de mi ruina, sosteniéndome en silencio. Te amo, Laura, dijo entre susurros. No quiero perderte, aunque el mundo se caiga encima. Y en ese momento, quise creerle. Quise pensar que aún había esperanza, que el amor podía sobrevivir al caos. Durante algunas semanas vivimos en una especie de burbuja. Sin pasado, sin futuro, solo presente. Nos veíamos a escondidas, caminábamos por las calles del Born como dos adolescentes que jugaban a no ser descubiertos. Pero la realidad siempre encuentra el modo de colarse por las rendijas. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, su teléfono empezó a sonar sin parar. Era su esposa. La ignoró las primeras veces. Luego, suspiró. Tengo que contestar. Se fue al balcón, y yo escuché su voz baja, nerviosa, intentando calmarla. No, no estoy con nadie, te lo prometo. Esas palabras me rompieron en pedazos. Yo era la mentira que le contaba. La sombra en su vida perfecta. Cuando volvió, no dijo nada. Solo me miró con culpa y cansancio. Sergio, no puedo seguir así, le dije con la voz quebrada. No quiero ser el secreto de nadie. Él intentó acercarse, pero di un paso atrás. Laura, te juro que la dejaré. Solo necesito tiempo. El tiempo no cura lo prohibido, Sergio, susurré. Solo lo prolonga. Y me fui. Sin mirar atrás. Aunque por dentro me estaba muriendo. Esa noche caminé por las calles de Barcelona hasta el amanecer. El mar parecía juzgarme, reflejando una versión de mí que ya no reconocía. Amé a un hombre que no era mío, y perdí al que sí lo era. Y, aún así, no me arrepentía. Porque por primera vez en años, supe lo que era sentir. Pero lo que no imaginaba era que el destino aún tenía una última jugada guardada para nosotros. Lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Había intentado alejarme de Sergio, pero hay vínculos que no se rompen, solo se transforman. Pasaron semanas sin verlo, sin escucharlo, sin leer su nombre en la pantalla. Y sin embargo, cada rincón de Barcelona me lo recordaba. El olor del café, el banco del parque, la esquina donde solíamos reírnos por nada. Era como si la ciudad entera se hubiera confabulado para torturarme con su ausencia. Una tarde de octubre, recibí un mensaje. ¿No era de él? Era de un número desconocido, con una frase que me hizo temblar. Sergio tuvo un accidente. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No pensé.
No respiré. Solo corrí. Llegué al hospital empapada por la lluvia, con el corazón en la garganta. Y ahí estaba él, inconsciente, con el rostro pálido y los cables enredados en su cuerpo. Su esposa estaba a su lado. Su mano sostenía la de él con ternura. Me quedé detrás de la puerta, mirándolos en silencio. Yo no tenía derecho a estar allí. Yo era la sombra. La otra. Pero cuando él abrió los ojos por un instante, me vio. Y su mirada me atravesó el alma. Era un susurro sin palabras, un te amo ahogado en la distancia. Y entonces su esposa lo abrazó, llorando, mientras yo me alejaba despacio por el pasillo vacío. Aquella noche, por primera vez, entendí lo que realmente significaba amar. Dejar ir, aunque te rompas por dentro. Pasaron 3 meses. David ya no vivía conmigo. No volví a saber de él. Intenté rehacer mi vida, trabajar, sonreír, fingir normalidad. Pero el silencio pesaba más que nunca. Una mañana de invierno, cuando el sol apenas asomaba, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, lo vi. Sergio. Más delgado, con una cicatriz en la ceja y los ojos cansados. Pero vivo. Pensé que no quería verte más, le dije con un hilo de voz. Pensé que tampoco podría, respondió, pero no puedo vivir sabiendo que te perdí sin luchar. Su sinceridad me desarmó. Lo dejé entrar. Nos sentamos frente a frente, sin saber por dónde empezar. Después del accidente, me dijo, mi esposa lo descubrió todo. Le conté la verdad. Cada detalle. ¿Y? Pregunté temblando. Se fue. Se llevó a los niños. Me pidió que no los buscara. El silencio se hizo eterno. Yo debería haber sentido culpa, pero solo sentí tristeza. 2 vidas destruidas, por un amor imposible. ¿Y ahora qué? Susurré. Ahora, solo quiero que me escuches, dijo acercándose. No quiero perderte otra vez, Laura. No quiero seguir huyendo. Sus palabras eran fuego, pero también herida. Yo lo amaba, y lo sabía. Pero también sabía que ya no éramos los mismos. Habíamos cruzado demasiadas fronteras, roto demasiados corazones. Me tomó la mano, con la misma delicadeza de la primera vez. Ven conmigo, susurró. ¿A dónde? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lejos de todo. De ellos. De la culpa. Solo tú y yo. Lo miré, sintiendo que el tiempo se detenía una vez más. El hombre que había destruido mi pasado me estaba ofreciendo un futuro. Pero algo dentro de mí se resistía. Sergio, dije con lágrimas en los ojos. Nos amamos en el momento equivocado. Y a veces, el amor que llega tarde es el que más duele. Él me miró largo rato, sin decir palabra. Luego asintió. Si alguna vez cambias de idea, susurró, sabré dónde encontrarte. Y se fue. Esta vez sin promesas, sin mentiras, sin miradas que lo dijeran todo. Hoy han pasado 2 años desde aquella última tarde. Sigo viviendo en Barcelona. A veces, cuando paso por el café donde todo comenzó, pido 2 tazas por costumbre. Una para mí y otra para él. Nunca volvió. O tal vez sí, en mis recuerdos, en el eco de su voz que aún resuena cuando el viento sopla desde el mar. No lo odio. Tampoco me arrepiento. Porque en medio de todo, del dolor, de la pérdida, de la culpa, hubo algo real. Un amor que no debía existir, pero que me hizo sentir viva. Y aunque el mundo no lo entienda, yo sé que, si volviera a empezar, lo amaría igual. A veces me pregunto si él piensa en mí cuando mira el mar. Si recuerda aquella tarde en la que el cielo y nuestros labios ardían del mismo color. Y entonces sonrío, en silencio, mientras dejo que el viento me devuelva el único consuelo que me queda. Algunas historias no terminan. Solo aprenden a vivir en la distancia.